Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli. El video de esta ocasión se va a llamar Trump Checklist, la lista de Trump. Estamos ahorita en un momento muy peculiar porque pues en este Nepantla político que es entre México y Estados Unidos, en ambos casos se van a enfrentar dos gobiernos que tienen pues un enorme apoyo, cada uno por su lado dentro de su posibilidad. Son las dos concentraciones de poder más grandes a las que cada uno dentro de sus dimensiones hemos podido ver, hemos podido presenciar en mucho tiempo. Ahora bien, hay todo un asunto que quisiera tratar en otro video en relación a que Estados Unidos está sacando todo este poder, y de hecho Occidente, y de hecho pues todos sus lacayos de la Unión Europea, etcétera, están como que apostándole a una situación pues muy decisiva, pero en decadencia, ¿sí? Y entonces ahí hay que tomarlo en cuenta. El problema es que aunque es una decadencia que ya no se va a parar, el problema es a quién se van a llevar entre las patas. Ese es el verdadero problema. Y a México le toca bailar con la más fea, porque de hecho es la situación de ser la joya de la corona de los Estados Unidos. Bueno, no nos favorece, pero tenemos que poder con este problema, ¿no? De hecho, cuando se tiene éxito, pues el baremo sube y se vuelve aún más exigente, y eso es a lo que nos estamos enfrentando. Ahora, aquí la lista tiene que ver con cosas que aparentemente no serían específicamente de Trump, pero sí es de toda esta decadencia mentirosa de Occidente, y que tiene elementos incluso tanto de representación interna como internacional, nacional mexicana como internacional. Por ejemplo, específicamente cuando mencioné yo lo de la corte, que sería una descripción de la tremenda corte que está ya en extinción aquí en México, pues en realidad es que es una imposición de ese tipo de corte arbitraria y terrible, ¿no? Golpista, pues que se ha impuesto en muchas partes del mundo. Entonces ahí sí tendríamos que ver. De hecho, Trump hubiera contado, si no hubiera existido la reforma judicial, con la corte a su favor, y prácticamente ya era nada más un trámite que le hubieran hecho el golpe jurídico a Claudia Sheinbaum, a la Cuarta Transformación, y bueno, de hecho al país y al pueblo de México, ¿no? Entonces, por allí tenemos un problema. Entonces, aquí en esta lista está realmente todo lo que Trump representa como lo que representa el capitalismo internacional en su decadencia, ¿no? Entonces, la Corte, que en vez de ser un tribunal que aplica la ley y la ejecuta, prefiere como crearla, pero más que nada estar por encima de ella, ¿sí? Ser un contrapeso sin contrapesos, ¿no? Y todo basarlo dentro de una discrecionalidad no escrita, porque por lo tanto no la compromete más que a seguir las indicaciones de la oligarquía. También tenemos por ahí una situación de una derecha que anda hablando, cuando menos una cierta parte de la derecha, que anda hablando de la situación de la reforma fiscal, pero en realidad lo que están buscando es no pagar impuestos, ¿no? Cuando aquí lo que hasta dónde vamos, y que se quiere ver según estos críticos del gobierno como un error por no hacer una reforma fiscal, es pues no reformar la fiscalidad, sino simplemente hacer que paguen lo que tienen que pagar, y eso ya nos ha dado un hándicap a favor bastante considerable, ¿no? Y ahora, por otro lado, pues unos partidos que nada más hacen negocio, ¿sí? Y que toda esta cuestión de la plurinominalidad, pues eternizan en el cargo a gentes que jamás hubieran sido elegidas por nadie, y que evidentísimamente
está en crisis, ¿no? Todo tipo de instituciones autónomas, que ya las hemos señalado, que de autónomas no tienen nada porque son en realidad instrumentos de la oligarquía. Y hay que poner en la mira, para empezar y terminar, el Banco Central, pero bueno, a muchas otras que ahorita están siendo todas en paquete eliminadas porque no son autónomas, ¿no? En realidad, por ejemplo, lo que sí se busca es la independencia de la Corte, y no sé si necesariamente la independencia de los organismos autónomos, pero sí que funcionaran en cualquier caso independientes del poder fáctico oligárquico, porque no son independientes. Eso ya lo hemos tratado, pero bueno, aquí lo estamos nada más enlistando, ¿no? Todos los fideicomisos, que son como la otra cara de la moneda de las instituciones autónomas, que pues se dedican tranquilamente a continuar el subdesarrollo, por ejemplo, en el caso de la ciencia, ¿no? Pero desde luego a corromperse con todo el dinero y a aparecer como que están procurando que hay ciencia, haciendo como que hacen. Es toda esta situación de mentira, de fingimiento de la decadencia de Occidente, ¿no? De el como sí, ¿no? Y que no lo están haciendo, ¿no? Evidentemente una jerarquía eclesiástica de derecha terrible, medieval, desafortunadamente de la Iglesia Católica. Yo soy católico practicante, pero por la teología de la liberación, y en su momento aclararé este asunto, pero dentro de todo este panorama, y porque está muy dentro de este esquema trompista, bueno, que realmente es un neosanedrín que volvería a condenar a muerte a Jesucristo si regresara a la tierra, y esto está muy planteado claramente en el Gran Inquisidor de Dostoyevsky, una negación totalmente de los principios evangélicos, un defender y tomar por tradición, que no es la tradición realmente de lo que quiere decir teológicamente la tradición en la iglesia, sino defender nada más lo que se les pega en un camino de 2000 años, que ciertamente es largo, pero que traiciona los principios del evangelio y que evidentemente están en la opción preferencial por los ricos, ¿no? Unas noticias, en otro rubro, unas noticias que son fake, una historia que es propaganda a la derecha hacia el pasado, ya lo hemos tratado y lo seguiremos tratando, y una teoría que pues es sofística, ¿sí? Es decir, discurso falso con supuesta apariencia verdadera, que muchas veces ya ni la apariencia tiene de verdad, pues, siguiendo este principio que yo defiendo, de que lo que es noticia hoy es historia mañana, y es teoría pasado mañana dentro del discurso de la derecha. Entonces las noticias son mentira, la historia también es mentira, todo es mentira, pero no es simplemente mentira, las noticias, la historia es propaganda, ¿no? En la que defienden a través del pasado su realidad presente de corrupción, y una teoría que es sofística, que es un engaño, y que bueno, tanto se manejó en el neoliberalismo y tanto nos ha afectado. Unos pseudoempresarios que en realidad son lo de toda la vida en el subdesarrollo, los que hacen negocios en locación y contubernio y corrompiendo al poder gubernamental, que ese es el subdesarrollo más grande, que evidentemente no tiene nada que ver con un capitalismo real, ¿sí? Porque no es una libre empresa ni una libre competencia, sino un monopolio, y que además, y esto también habrá que tratarlo, inhibe el emprendimiento de la gente de a pie, ¿sí? Subdesarrollo por donde lo veas, porque los países son subdesarrollados por sus poderes fácticos y su oligarquía, no por el pueblo, ¿sí? Porque los que dominan son el pueblo. Y este es un principio, y el otro principio es que la corrupción viene de los ricos, porque ¿quiénes son los que pueden corromper? Los pobres no pueden. Y bien, luego, una derecha que malversa todo lo que es el nombre del país, el nacionalismo, etcétera, que de hecho maneja esta situación de patrioterismo para vender al país, ¿no? Entonces, pues, bueno, ¿qué más se puede hacer? Una sociedad civil que en realidad es el poder fáctico, por lo tanto no forma parte de la sociedad, sino que es un poder, ya no debería de tener una representación gubernamental, porque en realidad ya es un poder. Entonces, en cuanto un poder tiene representación gubernamental en uno de los tres poderes, pues ya está
invadiendo una zona que no le corresponde y en realidad estableciendo un esquema o muy tendiente o definitivamente ya dictatorial. Si ya eres poder, no tienes que tener más poder. La derecha no tendría que tener definitivamente una representación política porque ya es un poder. Pero bueno, si lo tiene se llama sociedad civil y entonces esa sociedad civil que todo el tiempo se pasa haciendo política negando que la hace, ¿no? Y bueno, como una situación que no parecería tan importante, pero no deja de ser muy significativa y será interesante que lo tratemos con cierto detenimiento en algún video, pues el famoso amparte, ¿no? Esta cosa de los objetos sin mayor gracia y sin mayor contenido que ponen en los museos, que son carísimos y mañana ya no valen nada, en fin, y que ha sido la manifestación pseudoartística del neoliberalismo y que es otra de sus terribles mentiras. En otro rubro es una educación privada que desplazó a la pública durante el neoliberalismo, pero sin que los alumnos, por ejemplo, de sus escuelas salieran mejor librados en el examen PISA que los de las escuelas públicas, igualitos de subdesarrollados. Bueno, de hecho ellos son los futuros, los alumnos de las escuelas privadas son los futuros líderes del subdesarrollo. Bueno, pues tienen que empezar desde chiquitos, ¿no? Por ejemplo, y esto lo veía yo en una casa de la cultura y no deja de ser también representativo, una educación artística que reproduce a Disney y que mete a los niños a hacer playback y una serie de cosas desde chiquitos y que nada tienen que ver, no solo con una realidad nacional, sino ni siquiera con una realidad artística, ¿no? Una industria alimenticia que engorda, una industria farmacéutica que envenena, ¿sí? Un planteamiento de cierta educación o supuesta orientación a la juventud, como el señor Punset, no sé si ya viva, estaba muy grande, que por un lado deploraba que los jóvenes que estaban metidos en toda esta situación del neoliberalismo descansaran, no quería que descansaran, pero por otro lado les negaba que la conciencia pudiera tener algo relevante para ellos, una ecología, un aspecto que debería atender la ecología o hacer caso del cambio climático y lo niega. Tenemos algo también importante en relación a los videojuegos, que es todo una manifestación de un empleo del tiempo libre, pero eso lo vamos a explicar con detenimiento, pero que en cualquier caso, pues este empleo del tiempo libre en muchísimos millones de gentes que producen muchísimos millones de dólares al año, tiene que ver con que son pues seguir y jugar dentro de la narrativa del imperio que contraataca, ¿no? En una enorme proporción. Y bueno, todo lo que es deplorar a los migrantes, que es la versión, digamos, posmoderna o neoliberal, de no solo despreciar, sino atacar y convertir en victimarios a las víctimas, que son los migrantes y que son el mismo asunto de toda la vida, ¿no? Tener esclavos que nos enriquecen, o los enriquecen a ellos más bien, pero que ellos los deploran, los desprecian, los odian, los maltratan, y que es realmente una de las situaciones específicas, porque tienen que tener un culpable de su decadencia. Y bueno, no, los migrantes no son los únicos, pero sí están muy en la centralidad de su ataque. Todo eso es, digamos, el panorama de lo que Trump viene no a representar, sino a presentar. Y bueno, dentro de esa dinámica, pues nos está tocando bailar con la más fea. Ciertamente en un momento de gran empoderamiento y auge de la izquierda, pues eso es lo que nos está presentando el panorama actual y debemos estar preparados para enfrentarlo. Gracias por este Nepantlatoli y los esperamos en el próximo.